suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haces clic en suscribirse y activa la campanita. Así, cada vez que nosotros subimos un nuevo informe, vos te enterás. ¿Cómo empezar a hablar de algo de lo que ya hablaste? Ya sé, no me estás entendiendo, pero mira, te voy a contar una historia chiquita. El 22 de julio del año 2020, recordá esa fecha, 22 de julio del año 2020. Acá, en el Presto, publicábamos el siguiente informe, titulado Genocidio Económico. Ahí, por ejemplo, te mostrábamos los negocios que había con la cuarentena, con el encierro. Te mostrábamos cómo los médicos, esos hombres respetados, que se paseaban por los grandes medios nacionales, llenando de terror a la sociedad, en privado te decían otra cosa. Te mostramos también cómo los municipios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, estaban haciendo negocios millonarios, pero negocios millonarios, con los test de vacunación. Como por ejemplo una aplicación en el municipio de Pilar, donde el intendente Federico de Achával había largado una aplicación para que cada vecino se controle si tenía o no tenía el bicho. Y si vos ponías la dirección dentro de Pilar, te decía que era positivo. Ahora, si ponías otra dirección fuera de Pilar, te daba negativo. Todo eso está ahí en el informe. Te contamos también cómo se manipularon los números de los hospitales según médicos, según profesionales, porque entrevistamos a profesionales. Y en ese informe justamente hablamos con médicos que opinaban muy diferente al relato. Acordate, 22 de julio del año 2020, todos los canales, todas las radios llevaban médicos que de lo único que hablaban eran del miedo. El miedo, y que te ibas a morir y que no podías abrazar a nadie y que te ibas a morir y morir. Pero por detrás decían otra cosa. Pero había otros médicos que decían, hey, paren, esto es grave, pero no es tan grave o nosotros no lo estamos viendo. ¿Pero por qué no analizamos otras cuestiones? ¿Pero por qué no hablamos de otros temas? ¿Pero por qué esos médicos que opinaban quizás diferente al relato oficial eran perseguidos simplemente por exponer otra mirada? Porque esto nunca se debatió seriamente en los canales. Era todo miedo. ¿Qué pasó con ese informe? Porque si lo buscas en nuestro canal ya no está. El informe fue levantado de YouTube porque lo denunciaron masivamente. Y nosotros no hablábamos de teorías conspiranoicas, ni el nuevo orden mundial y los chips y el imán. No, simplemente mostramos la otra parte de la historieta, lo que estaban haciendo negociados con el encierro, cómo se estaba destruyendo el sector privado, cómo había médicos que decían, hey, paren un poquito, porque se están enloqueciendo todos. Hablamos también de la cantidad de jóvenes que estaban sufriendo el encierro, de cómo muchos argentinos se estaban suicidando a causa del encierro / el desempleo. Después de publicar ese informe, a mí me pasó de cruzarme con gente en la calle que me insultaban, que me decían que yo era un hijo de puta, que quería ver muerta a la gente, que no podía mentir tan descaradamente. Básicamente lo que siempre pasa. Y por eso uno tiene que aprender a callarse y no discutir con pelotudos, porque es gastar energía al pedo. Al final de ese informe, yo invitaba al público a que soñemos. Porque lo que planteaba yo era, esto es un genocidio económico. Porque ya se hablaba de los muertos por la represión que se estaban acumulando en las provincias. Hablábamos de la quita de libertades absolutas.
Hablábamos de desaparecidos, todo fundamentado, hasta Correpi habla de más de 90 muertos, entre muertos y desaparecidos. Estábamos hablando en ese informe de cómo se estaba destruyendo la educación, cómo estaban haciendo mierda, como nunca se hizo en la historia argentina, al sector privado. Y recordar la fecha, 22 de julio del año 2020. Cuando este informe era publicado, mientras tanto, Fabiola festejaba su cumpleaños con amigos, con Alberto. No paraban de desfilar gente por la Quinta de Olivos. Florencia Peña, la Chechu, la Chuchi, la Pachi, la Chachi, todos iban a Olivos a comer asados y cagarse de risa. El embajador Urribarri, por ejemplo, en Israel, riéndose de los barbijos. Intendentes y gobernadores comiendo asados y juntándose con su militancia, pero vos encerrado, fundiéndote, no pudiste despedirte de tu abuela o de tu padre o de tu hija o de tu hijo. Te destruyeron como ser humano. Esto ya no es una cuestión política, es una cuestión humana, de humanidad. Fueron siniestros y fueron hijos de puta. Al final de ese informe, yo decía que esto si tenía un final, esto era un juicio. Recordando aquel viejo juicio a las juntas, el juicio de los comandantes, ¿no? Del año 85, donde el fiscal Julio César Estracera dio ese discurso brillante. Y como te decía, yo invitaba a aquellos que estaban viendo el video, el informe, a que soñemos con que cuando termine toda esta pesadilla, el juicio se haga. Hoy, varios diputados, entre ellos Luis Petri, Jorge Enrique, Waldo Wolf, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, Fernando Iglesias y algunos más, están promoviendo el juicio político contra el presidente de la República, Alberto Fernández, por mal desempeño y por la eventual comisión de delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional. Qué loco, ¿no? Quiero que veas cómo yo imaginé ese juicio. Porque Alberto tiene que tener un juicio político. Pero no solo Alberto. Intendentes, alcaldes, gobernadores, vicepresidentas, que se beneficiaron de esto, que llenaron de terror a la sociedad, y mientras llenaban de terror expropiaban empresas, mataban, perseguían, detenían. Mientras el presidente festejaba el cumpleaños de Fabiola Yáñez, a Magalí Morales la mataban como un perro en San Luis, simplemente por salir de su casa a comprar pan, leche y manteca para sus hijitos. Mientras Fabiola Yáñez festejaba su cumpleaños, a Luis Espinosa lo cagaron a balazos como un perro, simplemente por romper el encierro para ir a buscar dinero y llevarles ese dinero a su familia. Un changarín, un laburante. Y esas dos historias son nada con las miles y miles que se repiten a lo largo y ancho de nuestra patria. Mientras Fabiola festejaba con sus amigos, mientras el presidente recibía prostitutas VIP en la Quinta de Olivos, Solange se moría sin poder abrazar a su padre. No es una cuestión política, es una cuestión humana. Los dejo con este pequeño fragmento del juicio a los cabecillas de este genocidio económico. Y es responsabilidad de la sociedad toda que esto se cumpla. Y ahora sí, nunca más.
Este proceso ha significado para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la aflicción y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza y dentro de ese mismo recinto, sumergido en un río de sangre y viento y nauseabunda, cierto género de condenados así descritos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas almas. Señores jueces, este juicio y estas condenas son necesarias para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces y por llevar a millones de compatriotas a lo más bajo de la decadencia social. La propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad, salvo que la conciencia moral de los argentinos haya defendido a niveles tribales. Nadie puede admitir que las desapariciones, los asesinatos, la hambruna, las expropiaciones, las persecuciones, la manipulación mediante el terror constituyan hechos políticos y menos respaldarse en una cuarentena eterna. Ahora que el pueblo argentino, señores jueces, ha recuperado sus instituciones y la libertad, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política y ni una estrategia para cuidarnos de una pandemia, sino, señores jueces, una perversión moral. Por eso, a partir de este juicio y estas condenas, señores jueces, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituyó nuestra nación. Y por fin y por una buena vez, su imagen internacional, severamente dañada por los crímenes y el autoritarismo de un gobierno prochavista. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio.